Buenas noches o buenos días, depende de por dónde nos estéis viendo. Esta charla la hemos organizado desde Izquierda Unida Exterior. Yo soy Nerea Fernández, la coportavoz de la federación. Y bueno, para contaros un poquito qué es Izquierda Unida Exterior, somos la federación de todos estudiantes y también forzadas por la austeridad y la crisis. Esta semana, el Anti-Imperialist Week Struggle nos ha invitado a participar en esta charla sobre juventud en lucha e imperialismo. Esta semana se están habiendo varias actividades, charlas y seminarios para formarnos acerca de qué es el imperialismo, cómo nos afecta a nuestras vidas y qué pueblos han estado en luchas históricas contra el imperialismo. Hoy con nosotras tenemos a Héctor Puyol desde Chile. Él es de Cataluña y bueno, lleva viviendo en Chile bastantes años y nos va a contar un poquito cuál es la situación en Chile, cuál ha sido la historia de Chile contra el imperialismo y el neoliberalismo, porque siempre van ligadas, y un poco la lucha que lleva la juventud en Chile. Y también esta noche estamos con Margarita Guerrero, que ella es de Ecuador, pero reside en España, y también nos va a contar un poquito cuál es la lucha que hay en Ecuador, cómo la juventud se organiza y cuáles son la situación actual y, bueno, pues la clásica lucha contra el imperialismo que tienen los pueblos de Latinoamérica. Antes de empezar, quería pues comentar un poco, ¿no?, qué es el imperialismo, porque siempre hablamos de imperialismo y demás, pero no entendemos si hay gente que pregunta, no, pero es solo un país o es solo ciertas personas. Bueno, el imperialismo es, como decía, ¿no?, el Che Guevara, yo creo que siempre es el que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de imperialismo. El imperialismo es una bestia que está ligado al neoliberalismo y al colonialismo, donde se invaden países, tierras, para expropiar los recursos naturales de las tierras autóctonas. Y también, como decía el Che, una frase que a mí me gusta muchísimo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Desde aquí, por ejemplo, yo vivo en Irlanda. Irlanda también ha tenido una historia contra el imperialismo británico un poco diferente, pero siempre con el mismo precepto, ¿no? Un país con un poder y una oligarquía más grande invaden a otras tierras para aprovecharse de sus recursos, de su mano de obra barata y bueno, expoliarlo y sacar sus riquezas, y que también muchas veces las riquezas provienen de la fuerza de la clase trabajadora. Por ejemplo, y cierro un poquito con Irlanda, porque Irlanda es un caso más especial, pero a día de hoy en Irlanda seguimos con el tema del imperialismo en el norte, que sigue ocupado por el imperialismo británico, y en el que además, como bien sabemos, en Europa y en los demás países, aparte de que el imperialismo está ligado al neoliberalismo, también en los últimos años ligado al aumento del fascismo. Y aquí en Irlanda, por ejemplo, en la parte de la República, el tema del fascismo está en aumento, tanto que hasta la propia policía irlandesa, la Garda, están haciendo análisis y documentos acerca del aumento de la extrema derecha en Irlanda. Y bueno, nosotras como antifascistas tenemos hemos estado investigando y demás, y el tema del fascismo en Irlanda y cómo está aumentando está bastante ligado al imperialismo británico, porque está ligado a los partidos de extrema derecha británicos y los que están influyendo aquí en Irlanda. Y estamos hablando de recursos, dinero y demás que están viniendo a parar aquí, a Irlanda, a los grupos de extrema derecha, como manera de otra forma de imperialismo también, no solo la que hay en el norte, y demás. Entonces, queríamos comentar hoy, bueno, Irlanda es otro tema, pero también nos queremos centrar en cómo lo está viviendo Chile, por ejemplo, esa lucha que tienen contra el gobierno de Piñera, ese neoliberalismo que además Piñera los apoya, perdón, lo iba a decir en inglés,
lo apoya y cómo eso también está ligado al imperialismo y bueno, y cómo la juventud y los movimientos chilenos están poniendo toda su fuerza contra Piñera y el liberalismo. Hace unos días hemos visto esas imágenes que nos han quedado en shock a toda la comunidad internacional de cómo los carabineros tiraban a un menor por un puente y en una de las protestas. Así que voy a dejar paso a Héctor Pujols, que además es coordinador de lo voy a decir bien, lo tengo aquí, presidente de la Coordinadora Nacional de Migrantes de Chile y bueno, que nos cuente el mejor. Muchas gracias, Héctor, por estar hoy con nosotras y bueno, queremos aprender toda la situación de Chile y cómo estáis luchando allí contra el imperialismo y el neoliberalismo. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí las 4 de la tarde de Santiago de Chile. Sí les pido disculpas en primer momento porque la señal de internet de mi casa no es muy buena, así que es posible que en algún momento me corte, pero bueno, esperemos que no tanto. Agradecer, por supuesto, a la Federación Exterior de Izquierda Unida por la invitación de la que soy parte en la Asamblea Global en este esfuerzo, ¿no? Y en esta semana de lucha antiimperialista que es tan importante, ¿no? Perspectivar nuestra lucha a nivel internacional y cómo se da en los diferentes países, ¿no? No podemos perder nunca esa perspectiva como organización internacionalista, ¿no? Que siempre hemos sido. Yo al menos voy a explicarla o voy a tratar de hacer algunos aportes respecto a lo que significa la lucha antiimperialista hoy, al menos desde Chile, que es en el país que resido hace casi 5 años ya. Pero que también se enmarca obviamente en la lucha que dan desde América Latina, ¿no? Entendiendo que los países de la región están muy interconectados y laten juntos, por así decirlo. Creo que es importante situar al menos en términos históricos lo que significa Chile en los últimos años o cómo se perspectiva la élite chilena respecto a lo que es el país en la coyuntura. Yo creo que hay que tener en cuenta al menos y lo que ha significado también la revuelta o la rebelión del 18 de octubre a puertas de cumplir un año, al menos cómo influyen dos imperialismos históricamente. Por un lado, el imperialismo norteamericano y por otro lado, el imperialismo español, que nunca podemos perderlo, ¿no? No por ser ciudadanos españoles significa que comulguemos con esa lógica de política internacional que, por supuesto, como ex país o ex metrópoli en América Latina sigue teniendo mucha presencia, especialmente a través de las empresas. Respecto al imperialismo norteamericano, bueno, creo que de todos es conocido, ¿no? La implicancia del gobierno norteamericano en lo que fue el golpe de Estado, la dictadura cívico-militar, ¿no? Como principal apoyo en la oposición al gobierno de la Unidad Popular, pero también luego a la dictadura del general Pinochet, instruyendo a militares en la Escuela de las Américas en Panamá, ¿no? Que muchas de las prácticas de torturas, de desapariciones, de ejecuciones extrajudiciales se realizaron a través de esas prácticas que aprendieron precisamente en la Escuela de las Américas, ¿no? Y por lo tanto, la influencia de Estados Unidos sigue siendo muy presente en el país en términos económicos y especialmente en términos políticos. Y por otro lado, la presencia de la Unión Europea, también de Alemania respecto a la implicancia que tiene con algunas comunidades, especialmente descendientes de alemanes en el país, que es una parte de la élite de Chile, pero también la presencia de España, ¿no? Por ejemplo, a través del agregado militar, que hoy sigue teniendo funciones en el país, también la pata, digamos, más izquierda del imperialismo español, que es presente en Chile con el Centro Cultural, y todo digamos, el aparataje del ministerio que sigue teniendo gran presencia y que muchas veces hace más de oficina comercial que de servicio a la ciudadanía española que vive en el país, que somos más de 80.000. Es importante entender que también la élite chilena tiene un vínculo de sangre con la metrópoli, ¿no? Son los descendientes precisamente, criollos sí, pero descendientes de la oligarquía española y siguen teniendo vínculos familiares incluso con la élite de España. Pero también hay otros elementos, ¿no? El tema de las empresas, por ejemplo, las empresas españolas controlan las aguas del país a través de Aguas de Barcelona, que es aquí las filiales Aguas Andinas, las principales bancas del país, BBVA, el Banco Santander, el tema de carreteras, por ejemplo, Abertis, que es propiedad de la Caixa
es la que controla las carreteras, los peajes en el país, la construcción, con la constructora de Florentino construyendo el puente Caucao, ese puente famoso que construyeron al revés, que finalmente tuvieron que, no sé si demolerlo o repararlo, pero fue un costo muy por encima de lo que estaba presupuestado para el Estado. Por lo tanto, una presencia muy importante y que eso tiene efectos concretos, ¿no? Cuando Piñera aplica el toque de queda, cuando empiezan a ver la violación a los derechos humanos en el país, uno de los países que les salva internacionalmente es España. Por ejemplo, Carabineros, en un momento donde estaba muy deslegitimado, hace un llamado a las policías internacionales para que vengan a legitimarlo como una fuerza democrática, cuando Carabineros es una fuerza militarizada y es una fuerza que sigue muy impregnada por la dictadura. En su doctrina policial y de seguridad como el enemigo interno, ¿no? Que es esa doctrina de seguridad nacional que se implanta desde Estados Unidos. Y la primera policía que llega, Francia se niega a enviarla, la primera que llega es la Policía Nacional y la segunda es los Mossos d'Esquadra, para formar a Carabineros en represión, y muchas de las tácticas que hoy está utilizando y que han empezado a implementar este último año son prácticas que aprendieron precisamente de la Policía Nacional, ¿no? Pero también otro elemento que lo salva al gobierno de Piñera. El mes de noviembre, Piñera tenía la COP25 en Chile, que era lo que le permitía a Chile proyectarse como un país a nivel internacional. Obviamente por las protestas tienen que bajarla, pero España entra al rescate, envían a la COP25 a Madrid, y no solo eso, sino que le entregan la presidencia igualmente, a pesar de que se hiciera en Madrid, a Chile, donde Piñera habló cuando estaban matando a gente en las calles de Chile, habló como un presidente democrático, cosa que para mí me pareció inaceptable. Y por lo tanto, esos favores que le intercambia al gobierno de Piñera, obviamente son de la oficina comercial que hacen respecto a las empresas, y eso también, por supuesto, es imperialismo. Ahora, ¿cómo se sitúa Chile en el plano internacional? Piñera yo creo que hacía una descripción muy, muy burda, porque es un presidente que tiene una característica, es que habla muy claro y muchas veces le pasa muy malas pasadas. Cuando empezaron las protestas en Ecuador, y seguro que Margarita podrá hablar más de ello, hace un año, a principios de octubre, también la situación en Perú, que era bien compleja respecto a la disolución del Congreso, también hubo un intento de presidente autoproclamado, en Bolivia acaban de dar el golpe de Estado. Las primeras semanas de octubre, antes del estallido, que fue el 18, Piñera dice: Chile es un oasis. Así tal cual, en una entrevista dice: Chile es un oasis. ¿Qué quiere decir con el oasis, básicamente? Bueno, es un país donde pudieron aplicar el neoliberalismo en su máxima expresión, y aún ahí Naomi Klein lo explica muy bien con esta doctrina del shock, ¿no? En su máxima expresión en todos los niveles, económicos, culturales, políticos, y además no había protestas. Y lo vendían un poco como el país alejado de esas tendencias populistas, ¿no? De esas tendencias revolucionarias de izquierdas en los gobiernos de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, de Brasil, porque aquí podían convivir con una izquierda que tampoco se atrevía a cambiar el modelo, sino que más bien lo gestionaba, que eran los gobiernos de la concertación, ¿no? Que es los 90, y que por tanto no cuestionaba el modelo, sino que era ese oasis, ¿no? Que vendía Piñera. Privatizaciones, ausencia de protestas, podían tener una izquierda más o menos domesticada, y desde esa postura se planteaba como el país, bueno, al que podía llegar la inversión sin ningún tipo de problema. Podían negociar cualquier aspecto de la vida de este país, donde el neoliberalismo es muy evidente en todos los aspectos. Y en esa posición, ¿con quién hacía alianza? Bueno, precisamente con Colombia. De hecho, hace un par de semanas fortalecieron la alianza con Colombia, otro gobierno muy cuestionado por la violación a los derechos humanos históricamente, especialmente en el ataque a Venezuela. Recordemos la visita a Cúcuta, donde el único presidente, aparte del de Colombia, el único presidente que va, ni siquiera Macri se atreve a ir a Cúcuta, en el intento de golpe de Estado a Venezuela. El único presidente que va es Piñera, precisamente va a Cúcuta, a la frontera, con ese intento de entrada de los camiones. Y en la creación del Prosur y en el Grupo de Lima, en contraposición de lo que había sido el Mercosur y el ALBA, básicamente. Crean una estructura para tratar de consolidar institucionalmente ese retroceso de los gobiernos progresistas, donde Chile era la punta de lanza, también enviando militares a Haití, por ejemplo, en las misiones internacionales después del golpe de Estado de 2004, ¿no? Ahora, ese oasis revienta. Ese oasis, esa burbuja en la que vivía la élite chilena, uno de los países más desiguales del mundo, revienta precisamente por el estallido de la juventud, que en este país siempre ha tenido un rol muy importante.
Si uno lo mira en términos históricos, la dictadura cívico-militar y la represión especialmente fue contra la juventud, porque era la que había liderado el proceso de la Unidad Popular. Cuando llega la represión del octubre del 2019, del año pasado, precisamente las personas que son asesinadas, las personas que son torturadas y los 2.500 presos que hoy tenemos en el país, 2.500 presos de la revuelta, son especialmente jóvenes. Por lo tanto, esa juventud que se levanta una y otra vez es importantísimo entenderla no solo en la perspectiva del antiimperialismo, pero también, sobre todo, de la perspectiva antineoliberal, que es en la que estamos hoy de cara al proceso constituyente. Recordemos que el 18 de octubre precisamente empieza con un salto de las vallas del metro, ¿no?, el transporte público en la capital, ante el aumento del pasaje. Y lo empiezan chicos muy jóvenes, que es algo que a mí me sorprendió mucho de Chile. Son chicos de 16, 17 años los que saltan por el aumento de 30 pesos, que son 40 céntimos de euro, una cosa así debe ser aproximadamente. Pero empiezan ese salto y es lo que prende la mecha para el estallido del país y en la situación en la que nos... Les decía, ¿no?, históricamente en este país o Chile late por la juventud. Y creo que es muy interesante aprender algunas conclusiones, ¿no? Les decía, en el proceso de la Unidad Popular, en la resistencia a la dictadura cívico-militar, luego en el cuestionamiento de los consensos de la transición en 2006, en 2011, en la rebelión estudiantil ya en la educación superior, esa misma generación, y hoy ya cuando esa misma generación del 85 al 95, esa misma generación es la que hoy ya siendo trabajadores impugna el modelo en la rebelión de 2019, es precisamente esa generación constituyente, ¿no?, en la que estamos. Yo creo que es, para cerrarlo, ¿no?, creo que muchas veces, y esto ocurre bastante en España, hay cierta desconfianza hacia la juventud, ¿no? Esa frase típica que todos hemos escuchado de los jóvenes de hoy en día, ¿no? Los jóvenes de hoy en día tal, los jóvenes de hoy en día cual, eso es muy común. Y sin embargo están. Quizás no están en la forma en la que nosotros entendemos la política. Quizás no utilizan las formas de participación que nosotros creemos que son las correctas, pero estar están. Y esta generación en España, y llevándolo a España, esta generación que nos tocó emigrar y la que viene, que solo ha conocido lo pienso por ejemplo en mis primos, ¿no? Mis primos son ellos solo han conocido la crisis. Esa generación que hoy consideramos que no está en política y que efectivamente no está en la política institucional, de ahí yo creo que parte un proceso muy interesante que es el cambio de las correlaciones de fuerza. Nosotros hablamos mucho de las correlaciones de fuerza, en América Latina también, mucho de las correlaciones de fuerza, pero hay que entenderlo que no es algo estático, no es 1 y 1. A veces son 1000 y a veces son -10. Y por lo tanto, la posibilidad de cambiar esa correlación de fuerzas, desde mi punto de vista, viene precisamente de la juventud en España y en Chile es una muestra. Hace un año la correlación de fuerzas no daba ni siquiera para hacer cambios constitucionales ni maquillajes en la Constitución. Hoy estamos a las puertas de un proceso constituyente vía convención constitucional y, por lo tanto, la impugnación también al modelo. Eso por un lado, como conclusión, y el otro es que no podemos entender América Latina si no la entendemos en su conjunto. No se hubiera entendido el estallido de Chile si no hubiera habido primero el estallido de Ecuador. Precisamente los vídeos que llegaban de Ecuador son los que promovieron también la capacidad de levantarse, la capacidad de cambiar la situación, pero no se entendería tampoco el siguiente estallido que hubo de menor magnitud, pero que también lo hubo en Colombia, si no hubiera sido por el estallido que ocurrió también en Chile. De hecho, una de las movilizaciones que yo recuerdo de Colombia ponían el baile Los que sobran, que es una canción mítica, histórica de la izquierda en Chile, o El pueblo unido, ¿no?, esa canción mítica, yo creo que de la izquierda mundial, que parte en Chile, cómo se sigue escuchando ya no solo en Chile, sino en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Brasil y también, por supuesto, en Europa, ¿no? Así que con eso me quedo, con esas dos conclusiones. Confiemos en la juventud, puede cambiar la correlación de fuerza, no es algo estático. No, eso, correlación de América Latina en su conjunto. Y un tercer punto, nunca perder la perspectiva internacional. Eso nos marca como izquierda, como solidarios y como internacionalistas. Con eso me quedo, gracias y disculpen por el problema de conexión, pero no puedo hacer mucho más. Muchas gracias, Héctor. No, es que había veces que se quedaba pillado y no sabía si estabas o no estabas y no te escuchaba. Hay una cosa muy, muy interesante
que has comentado y que creo que lo hemos hablado varias veces todas, ¿no? Que nosotras, nuestra generación, los millennials, hemos vivido 2 crisis, somos la generación de la austeridad, nos hemos tenido que ir, hemos tenido que emigrar, Pero claro, la generación que viene detrás, por ejemplo, mi hermana pequeña, es la generación que ha nacido ya en esa crisis, en la crisis que pasamos en 2008 y ahora en esta que viene, una pandemia mundial, otra crisis económica, una crisis de la que no nos habíamos recuperado y está conectada con esto también. Y muchas veces nos preguntamos qué va a pasar con esta generación. Yo lo hablo muchas veces con mi hermana pequeña y le digo, os tenéis que organizar porque es que no tenéis futuro. No tenemos futuro nosotras. Muchas de las veces cuando leemos en los periódicos, los millennials no quieren independizarse porque, bueno, no está en la moda, ¿no? Y ahora, como también ahora somos muy feministas, tampoco queremos tener familias y demás. Bueno, quizás es que no podemos permitirnos ni comprar una casa, ni un piso, ni nada, ni tener una estabilidad económica, ni siquiera poder plantearnos el tener una familia, quieras o no quieras. Y es muy curioso también que siempre a la juventud se le echa la culpa de absolutamente todo. Ahora con el COVID también lo estamos viendo, que siempre se apunta a la juventud y no a los demás. Y bueno, creo que estoy muy de acuerdo con Héctor en que esta juventud va a venir pisando fuerte porque no tienen absolutamente nada que perder. Y es lo que les va a tocar. Antes de pasar a Marga, te quería preguntar, Héctor, ¿cómo se organiza la juventud en Chile? Quiero decir, ¿qué plataformas, qué movimientos, cómo se organiza, qué estructura suele tener más o menos? Yo sé que es una pregunta muy complicada, pero si hay por ejemplo, el movimiento estudiantil tiene que ser muy fuerte, y eso, ¿cómo se estructura la juventud? ¿Cómo se organiza de manera orgánica, por así decirlo? Te doy paso. Bueno, aquí históricamente funcionan las federaciones de estudiantes, tanto en secundarios, que serían la ESO para nosotros, como en las universidades. Por ejemplo, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile tiene casi 100 años, si no me equivoco. Es una federación histórica que ha sido siempre puntera en las movilizaciones y en las transformaciones de Chile. De hecho, por ejemplo, el presidente de la Federación de Estudiantes durante la Unidad Popular era diputado de la Unidad Popular, para que se hagan, digamos, una idea, ¿no?, de la importancia de la federación. En la federación han participado presidentes, ¿no? Por ejemplo, el presidente Salvador Allende fue parte de la federación, ¿no? Sin embargo, no sé bien las razones. Durante el estallido, las federaciones de estudiantes de las universidades no han tenido mayor presencia. De hecho, hoy la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile se encuentra sin quórum, por lo tanto desarticulada totalmente por procesos internos que no vienen al caso y dificultades propias del movimiento. Y sin embargo, la presencia ha sido brutal de la juventud en las protestas, ¿no? Muchas veces poco orgánica, y que también creo que responden un poco a esta lógica de la política y redes sociales, ¿no?, donde una publicación puede hacer estallar todo, en realidad, ¿no? En concreto, en lo que ha sido la revuelta, creo que ha cobrado mucho protagonismo la juventud en un fenómeno que se le ha llamado la primera línea, que son estos grupos de defensa o de autodefensa de las marchas ante la violencia policial. Nuestros grupos quizá han visto con los escudos, con equipos médicos también para atender a las personas que pueden resultar heridas, donde la juventud ha sido muy, muy importante, ¿no? Pero históricamente han estado agrupados en el movimiento estudiantil y en las juventudes políticas, ¿no? En concreto, yo creo que es evidente una juventud política muy importante, la juventud comunista, ¿no?, donde ha tenido una presencia histórica en este país, con 88 años ya de historia, y que tiene y ha tenido siempre una fuerza militante muy importante, ¿no?, una cantera de liderazgos, incluso más allá del partido, ¿no? Muchas personas que en algún momento, o ahora ya no son del partido, pero que en algún momento de su vida han sido de las juventudes comunistas, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho por ahí. El movimiento estudiantil muy articulado, diferencia, por ejemplo, en España, donde el movimiento estudiantil siempre ha sido bastante
bastante difuso en realidad, muy institucionalizado también, ¿no? Todas las universidades tienen su federación, los centros de estudiantes, que es una experiencia muy interesante, no solo como reivindicativa, sino como vida estudiantil, pero en las protestas ha sido bastante bien inorgánico. También el otro factor muy interesante de las protestas ha sido las barras, aquí lo que se llaman barras bravas, son las hinchadas, no recuerdo cómo se llama en España ahora, los grupos de aficionados de fútbol. Que, por ejemplo, en España tenemos el caso de Bucaneros, ¿no? Que quizás sea el emblema de esas hinchadas populares, reivindicativas, antifascistas, pero en Chile yo creo que casi todos los equipos tienen hinchadas de ese tipo, muy numerosas, muy populares, y que en las protestas también han sido fundamentales, tanto de la Universidad de Chile, que es uno de los equipos más importantes, como los del Colo-Colo, que es el otro equipo, son los dos rivales históricos, sería como el Barça o el Madrid, pero que sin embargo tú en las protestas los veías, ¿no? Uno con la camiseta del Colo-Colo, otro con la camiseta de la Universidad Católica, chicos muy jóvenes, dando cara a la represión de carabineros, ¿no? Y con un componente popular muy, muy importante, ¿no? Yo creo que es bien interesante ese fenómeno de politizar el fútbol, ¿no? Que yo creo que en España se ha empezado a hacer en los últimos años, pero que en Chile llevan un proceso de más largo alcance porque también está mucho más privatizado el fútbol, ¿no? El fútbol negocio. Yo creo que ha sido de verdad muy, muy interesante esa lógica de por qué no politizar el fútbol, ¿no? Como un espacio comunitario y no de negocio, ¿no? Arrancarle al neoliberalismo el negocio del fútbol, donde, por ejemplo, presidente Piñera fue presidente del Colo-Colo, para que se hagan, o propietario del Colo-Colo, mejor dicho. Entonces, o Macri, por ejemplo, en Argentina fue propietario también y presidente del Boca Juniors, ¿no? En América Latina en general, no sé en Ecuador, pero en general las barras de fútbol son también un espacio de politización muy interesante. Y en las protestas, de hecho, varias personas de esas hinchadas han sido asesinadas por carabineros, ¿no? Pues muchas gracias, Héctor. Muy, muy interesante esto sobre las hinchadas de fútbol. Aquí en Europa no la vemos tanto, quizás quitando un poco el San Pauli de Hamburgo, como dicen los bucaneros. Aquí tenemos a los bojos, como los llamamos, pero sí, me parece súper, súper interesante. Vamos a dar paso ahora a Margarita Guerrero. Espero que no estés muy cansada porque la pobre la hemos sacado de una reunión que está organizando la campaña electoral y la estamos mareando a la pobrecita mía. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Margarita Guerrero ha sido, además, recientemente elegida presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana en Europa, así que enhorabuena. Y bueno, Revolución Ciudadana, ya nos contará ella también un poquito más, pero básicamente es un movimiento político progresista, democrático, de personas residentes en Europa y demás que están conectadas con Ecuador y con el movimiento Revolución Ciudadana propio de Ecuador, ¿no? Que es el que agrupa a los simpatizantes de Rafael Correa, de la izquierda ecuatoriana, y bueno, que ella nos contará mejor sobre el gobierno de Lenín Moreno y demás, y cómo Rafael Correa está luchando contra ese también neoliberalismo. Marga, pues cuando quieras nos cuentas esa juventud ecuatoriana, cómo lucha contra el imperialismo, esas protestas que hubo el año pasado en Ecuador, cómo incentivó ese movimiento y nada, y muchas gracias por estar hoy con nosotras. Muchas gracias a vosotras, a Yo Exterior en general por organizar esta jornada, a ti Nerea por la invitación, a Héctor por acompañarnos. Y bueno, quiero un poco hilarlo con lo que comentaba Héctor al final. América Latina debe entenderse que sigue siendo un continente en disputa, que geopolíticamente, además, después de los años de la década progresista, que década progresista llamamos es una simplificación de los diversos tipos de gobiernos de corte progresista que gobernaron en América Latina. No es una cosa homogénea, es bastante diversa y en cada país tiene unas características concretas, pero bueno, se caracteriza, entre otras cuestiones, por haber aplicado políticas que sacaron de la pobreza a millones de personas y haber, digamos, que
depuesto la agenda de políticas neoliberales en la medida de lo posible. Y esto lo digo porque hay que salvar las distancias de cada proceso, ¿no? Solo 3 procesos de ellos, el venezolano, el ecuatoriano y el boliviano, tuvieron un proceso constituyente que tuvo consigo como consecuencia una nueva constitución, pero en el resto de países se implementaron una serie de reformas, por así decirlo, que pues constituyeron también una agenda de recuperación de derechos de las personas que habían sido tradicionalmente excluidas, que, como digo, se traduce sobre todo en eso, en millones de personas que salieron de la pobreza y a grandes rasgos una conquista de derechos por la mayoría social. Dicho esto, y para ya hilarlo con octubre, que fue un poco el momento en el que se prendió la mecha de la revolución en muchos países de América Latina y de no haber sido por una pandemia que cortó todos los procesos, seguramente se habría producido un efecto contagio que había desembocado en una cuestión muy interesante porque ya estábamos viendo las consecuencias del retorno a esas políticas neoliberales, pero además lo que estamos viendo como consecuencia de retorno de estos gobiernos, Macri, Áñez tras el golpe, o el Morenato, que es el gobierno de Moreno, que al final es un gobierno que ganó con las siglas de la Revolución Ciudadana, pero que después terminó traicionando el programa electoral porque el que fue electo. Todos estos se caracterizan por una característica clave que tiene que ver con el retorno de la agenda neoliberal y su aplicación ha sido con una violencia exacerbada en todos los sentidos, porque esta agenda se ha implementado con una violencia muy característica de gobiernos neofascistas. Estamos hablando que por primera vez en muchísimos años, en décadas, por ejemplo, México da asilo político y esa gente que huye de Ecuador, de la represión. Octubre se caracterizó por una represión muy dura también, amplia represión, no solamente a las filas correístas, que había sido hasta ese momento, sino a amplios sectores de la población que se manifiestan en contra de esa agenda neoliberal que se estaba aplicando en ese momento, que tenía que ver con lo que le llamamos paquetazo, que era un conjunto de medidas que eran directamente dictadas por el Fondo Monetario Internacional, y aquí ya hago la primera diferenciación como fundamental de lo que fue el proceso de la Revolución Ciudadana. El proceso de la Revolución Ciudadana lo que hace es romper con las recetas del Fondo Monetario Internacional y recupera la soberanía que tiene Ecuador. En contraposición, lo que hace Lenín Moreno es ceder nuevamente esa soberanía que fue recuperada, hasta el punto de convertir Galápagos como una base militar, no oficialmente, pero en realidad tienen permiso para entrar y salir y aterrizar cuando quieran, y eso es una base militar. Y en otro sentido, ya para ir dando otros tips, que es lo que nos va a dar tiempo a dar en este encuentro, otro de los grandes escándalos que se producen en el gobierno de Morenato es la entrega de Julián Assange. Eso fue terrorífico, nos avergonzó al mundo entero, porque además se permitió la entrada del cuerpo de policía británico a la embajada, o sea, un acto de agachar la cabeza frente al imperio, a quien te dicta las órdenes, además un ejercicio de romper todas las convenciones internacionales y los acuerdos, ¿no? En cuanto al asilo, o sea, algo terrible. Adicionalmente hay otra línea de actuación que tiene que ver con destruir o causar el máximo daño posible a los organismos de integración regional. ¿Y esto por qué? Porque se retorna al bilateralismo. En la época de la Revolución Ciudadana promovimos el multilateralismo, es decir, apostamos por una diversificación en las relaciones exteriores con el mundo, ¿no? Nosotros apostamos por un mundo multipolar y por eso somos antiimperialistas, porque no queremos que una única potencia ejerza el poder sobre el resto. Consideramos que tiene que existir una relación multipolar entre los distintos polos mundiales. Y en ese sentido, América Latina necesita de los instrumentos de integración regional para defender los intereses en clave de recursos naturales, en clave de defender la soberanía de sus territorios
incluso las necesidades básicas y fundamentales de su población, necesitamos de esos instrumentos que se llaman la integración regional, ¿no? Pues, en este sentido, en el gobierno de Moreno lo que se produce es un ataque constante y permanente a UNASUR, a ALBA, a Mercosur, todos los instrumentos que se desarrollaron con los gobiernos progresistas de forma precaria, a mi modo de ver, y en esto coinciden muchos analistas. En su momento no se apostó con toda la determinación que se necesitaba por estos espacios, se apostó con dudas y como fruto de eso ahora tenemos, pues, fruto de eso y de una correlación de fuerzas también que ha cambiado, tenemos pues un escenario en el que nos vemos expuestos nuevamente a que entidades, organizaciones como la OEA hagan de las suyas en los espacios como en Bolivia, que en realidad lo que provocaron fue un golpe de Estado, ¿no? Entonces, el debilitamiento de esas estructuras regionales, que eran las que salvaguardaban la voluntad popular, porque en realidad eran una pieza fundamental para, por ejemplo, paralizar el golpe de Estado o el intento de golpe de Estado que se produjo en Ecuador el 30 de septiembre del 2011, se sobrevivió a ese momento porque se movilizó la gente en la calle, porque existieron organismos de integración regional que se pronunciaron rápidamente y gracias a ellos se hizo presión internacional para evitar que se consolide esa narrativa y al final se produzca un golpe de Estado. Esto es absolutamente desmantelado. Es más, Lenín Moreno elimina la sede de UNASUR que se encontraba en Quito y hasta quita la estatua de Kirchner. Quiero decir, tiene una afectación en lo pragmático, pero también en lo simbólico. Hay una destrucción incluso de los discursos y de la narrativa, porque la afectación es a nivel global. Esto por dejar algunos puntos sobre la mesa y coger otro de los puntos que tienen que ver con Ecuador y con el resto de la región, y es el manual de lawfare o judicialización de la política. Es una de las características de este golpismo 2.0, de un plan Cóndor del siglo XXI, que tiene que ver con la eliminación de los adversarios políticos por la vía judicial. Y esto no nos suena muy lejano en España, porque en estos días, por ejemplo, estamos viendo que la forma de atacar al gobierno progresista es mediante la judicialización de sus principales actores, en este caso personalizado en Pablo Iglesias, ¿no? Y es muy importante que desde España veamos lo que pasa en América Latina con mucha atención, porque igual que pasa con las agendas neoliberales que se implementan en América Latina como un laboratorio y luego se traen a Europa para implementarlas con corregidas, mejoradas y para implementarlas bien desde su punto de vista, también ocurre con estas fórmulas que son pues unos instrumentos para impedir o paralizar los procesos democráticos y así someter la voluntad popular de los pueblos. Entonces, estos son unos cuantos elementos que se superponen y que al final tienen que ver con una cuestión de lucha permanente. Héctor hablaba, y me pareció súper interesante, del papel que tiene España respecto a lo que ocurre en América Latina, legitimando los procesos de extractivismo y de expolio de recursos. Bueno, pues un caso paradigmático el tema de las hidroeléctricas, por ejemplo, con la lucha del medio ambiente, o por ejemplo el asesinato de Berta Cáceres. Ese tipo de cuestiones que ni siquiera es que tome parte España, sino que además actúa como un elemento legitimador, como esa agencia de comercial de la que hablaba Héctor, pero es que ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos. ¿Qué pasa con Marruecos? El RIF está aquí al lado, cerramos los ojos porque tenemos acuerdos comerciales con ellos, pero la gente que está llegando a las costas de nuestro país, en su gran mayoría son jóvenes rifeños que están viviendo una represión hiper fuerte por el gobierno marroquí y que huyen desesperados. Entonces, quiero decir, hay que un poco ampliar la mirada respecto a las relaciones exteriores que tiene España y en este caso también Europa, y no tenemos unas relaciones exteriores propias, tenemos unas relaciones exteriores subordinadas a los intereses de Estados Unidos, claramente, y por tanto, pues eso es un problema muy grande porque nos sitúa, como digo, en ese rol de subalternos, pero al mismo tiempo seguimos ejerciendo
una figura de jerarquía tremendamente fuerte con América Latina, que hace de elemento legitimador. Y Jaime, por ejemplo, comentaba en el grupo, en la página, el papel de la monarquía respecto a estas cuestiones en América Latina y lo vincularía yo a esa cuestión del elemento de legitimar ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, es como ese agente comercial que lava la cara a este tipo de empresas que al final lo que hacen es, bueno, las empresas de Florentino tienen, si las rastrean, es súper fácil identificar dónde se cometen atentados medioambientales, violaciones de los derechos humanos y la violencia relacionada directamente con las mujeres que se superpone en distintos planos. O sea, hay toda una línea de expolio no solo de recursos, sino de vidas. Entonces, obviamente es un pack tremendamente grande e importante. Y ya para vincularlo a lo que comentábamos de la juventud, porque al final es Juventud en Lucha este encuentro, quería dar algunas pinceladas de lo que podría un poco unir a Ecuador dentro de lo que está siendo ahora mismo la región y el papel tan nefasto que ha jugado Moreno en estos 3 años, que ha sido, pues, en primer lugar, romper la trayectoria del proceso de transformación que venía desarrollando el país durante los 10 años, pero por otro lado también situar algunos elementos que me parecen importantes, sobre todo en la última fase del gobierno de Moreno. Ha endurecido las medidas de recortes y lo ha hecho sobre todo en materia de sanidad y de juventud. Cuando recortas en educación en un país como el nuestro y en cualquier país del mundo, en realidad no comprometes el presente, comprometes el futuro de las próximas generaciones y sobre todo es más grave cuando decides pagar la deuda en un contexto de pandemia mientras se muere la gente, que al final es lo que hizo Moreno, y lo hizo Moreno por agradar al Fondo Monetario Internacional. Es por eso que es tan importante que nuestros países sean soberanos para que puedan decidir sobre las necesidades de su pueblo y elijan, por ejemplo, salvar vidas en vez de pagar a los acreedores de deuda los bonos de deuda. Octubre fue el mes de la rebeldía, es más, nosotros vamos a iniciar un programa que va a durar todo este mes, que va a visibilizar un poco los relatos de ese octubre rebelde que tuvo no un componente de juventud muy marcado, pero la juventud estuvo presente porque el componente principal fue el movimiento, las bases del movimiento indígena, de los sectores indígenas que se movilizan hacia Quito principalmente, aunque después se producen movilizaciones en todo el país, por lo que nosotros denominamos paquetazo. Tiene unas medidas que tienen que ver con la eliminación de subsidios a la gasolina, al combustible, y esto lo que iba a provocar es, pues por lo que ya se imaginan, ¿no? Un encarecimiento del coste de vida, de los productos. Para el sector rural esto es totalmente inasumible porque le costaría el triple sacarlos a producción de lo que obtendría por ellos y por tanto esa gente estaría condenada a morirse de hambre y en ese sentido pues supuso digamos que la última gota para esa rebelión. Esa rebelión también tiene pues tiene un cierre falso porque las cúpulas del movimiento indígena llegan a un acuerdo con Moreno y en realidad lo que hacen es aplazar el problema porque lo que se aplazó en ese momento llega ahora con un nuevo acuerdo que está sobre la mesa con nuevas medidas del Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí se quedó esta cuestión en suspense. Nosotros consideramos que si octubre hubiese permanecido en el tiempo, el gobierno de Moreno no habría aguantado y habría terminado dimitiendo o habría salido como el resto de presidentes que salieron del país hace muchos años, pero ese escenario no se dio finalmente. Y ya por destacar algunas cuestiones de qué es lo que está haciendo la juventud ahora, está reactivando la movilización, sobre todo ligada a los recortes en educación, y muy importante, está siendo capaz de, sobre todo la juventud progresista, en este caso, nuestros compañeros allí están siendo capaces de poner en marcha mecanismos de articulación regional. En plena pandemia celebramos de forma virtual el encuentro de ELAP, que es Encuentro Latinoamericano Progresista,
nosotros le pusimos 2.0 porque no podía ser presencial, tenía que ser digital. Y de ahí salieron las Juventudes Latinoamericanas Progresistas, que es una red de redes donde se articulan pues las juventudes de corte progresista de toda América Latina. Es una cuestión muy importante y que tiene que ver con algo que han mencionado ambos. El tema de las crisis lo que hace es marcar nuestras trayectorias vitales. Por ejemplo, nosotros, y ya hablo personalmente, mi mamá salió del país en el periodo bancario, en la crisis del 98. Como yo, hay millones de personas que tuvieron que vivir las consecuencias de ese fenómeno. Esa crisis nos atravesó la vida y no se manifiesta, como decía Héctor, instantáneamente. Se ve a lo largo del tiempo, se ve después de un montón de años cómo nos ha condicionado la vida y cómo nosotros también tomamos parte de la acción política para transformar esas realidades y conquistar así una vida digna. En este sentido, creo que hay que tener mucha atención sobre lo que está haciendo la juventud en América Latina, y ya lo ligo a una cuestión muy interesante que sobre todo antes de la pandemia se veía con muchísima claridad: la cantidad de personas jóvenes que están movilizándose con el movimiento feminista, y el movimiento feminista está siendo capaz de ser el elemento de politización primaria. Es en ese lugar donde se está insertando muchísima juventud, y es muy interesante porque además son lugares del mundo donde la violencia hacia las mujeres está tan presente en la vida diaria de una forma tan cruda que es, digamos, que desde mi punto de vista, una de las esperanzas para este ciclo que se terminará abriendo nuevamente, y en el que uno de los principales desafíos para los movimientos progresistas será la capacidad de integrar dentro de sus agendas las reivindicaciones de estos movimientos con carácter impugnatorio, el feminista, el ecologista. Entonces esas son un poco, y ahí el papel de la juventud es fundamental, y viene además en clave protagonista. No venimos de subalternos, esta vez queremos reivindicar desde nuestras propias voces. Y bueno, ya para acabar, solamente recordar que nosotros en Ecuador tenemos elecciones el año que viene, que el 54% del electorado es menor de 39 años, que son los que van a decidir el futuro del país, y que en Ecuador es uno de los países, de los pocos países a nivel mundial que tenemos el voto a los 16, así que tenemos que aprovechar ahí también para hacer entender que el papel de la juventud es fundamental a la hora de transformar nuestras realidades, y sobre todo hacerlo en clave protagónica, con nuestras voces, desde nuestras reivindicaciones, y sin temor ninguno en este mundo adultocéntrico a que nos impongan sus agendas, porque nosotros tenemos una propia visión del mundo que queremos aportar y construir. Muchas gracias, compañeros. Me quedo abierta a cualquier comentario. Muchas gracias, Marga. Me ha encantado tu análisis, me ha parecido genial. Te iba a preguntar, solo que me ha surgido una duda. Hay un montón de preguntas que me las están mandando, ahora os las leo, pero ahora que has comentado que va a haber elecciones, ¿no?, en Ecuador, me pregunto, ¿aquellas personas que viven fuera de Ecuador tienen derecho a voto? ¿Cómo lo hacéis? Porque a nosotros nos interesa un montón. Sí, bueno, a ver, por eso es tan importante los procesos constituyentes, porque aprovechas para hacer como unos cambios trascendentales. En la constituyente que tuvimos nosotros, fruto de ella salió la Constitución del 2008. En la Constitución del 2008 se reconocen los derechos políticos a los migrantes. Esto que parece una cosa así, es muy importante porque, bueno, vosotras también lo sabéis, ¿no? Y esto es una reflexión así que se suele pasar muy velada, pero es muy curioso cómo los procesos de expulsión de la población van muy ligados a el desentendimiento. Es como que te quitas lastre y ya está, pero es que existe una obligación por parte de los estados de hacerte cargo de tu gente allí donde esté. Entonces, aquí es muy importante porque nosotros conseguimos, gracias al proyecto de la Revolución Ciudadana, que los migrantes tuviésemos voz y voto. Tenemos derecho al voto. Eso sí, en Ecuador el voto es obligatorio, para los migrantes es facultativo. Si lo desean pueden votar, no es obligatorio. Pero algo muy interesante, además de tener voto, para que te cuenten realmente,
tienes que tener posibilidad de ser representado. En el caso ecuatoriano tenemos 2 asambleístas por el exterior, que es una circunscripción. Los tenemos presentes en lo que sería nuestra Asamblea Nacional, como el Congreso de los Diputados aquí. Eso también es muy importante para poder recoger las demandas de la comunidad migrante. Entonces, bueno, esa es una cuestión que creo que también puede extrapolarse a otros lugares, sobre todo debatirse. Gracias, Marga. Es una de las cosas que trabajamos en Izquierda Unida Exterior, es la circunscripción de las inmigrantes, porque no tiene mucho sentido que sigamos votando por... A ver, yo quiero seguir votando por mi Extremadura, pero no tiene sentido porque ya no vivo allí. Entonces yo necesito a alguien que me represente, ¿no? en España, y es una de las cosas que llevamos trabajando y nos interesa un montón. Es interesante ver que hay otros países que sí lo tienen y la importancia que tiene, ¿no? De que todo el mundo tenga una voz y tenga una representación. Os voy a leer las preguntas que nos han ido dejando en el chat, ¿vale? Lo que pasa es que tengo que mover un poco el teléfono porque tengo aquí el ordenador puesto de manera... ahora, no sé si me seguís viendo bien, yo creo que sí, ¿no? Vale, pues la primera pregunta es para mí. ¿Podrías explicar mejor la relación entre el ascenso de la extrema derecha en Irlanda y el imperialismo británico? Pues sí, voy a intentar ser breve porque yo tengo un problema y cada vez que hablo de Irlanda me puedo tirar como media hora. Todas conocéis, ¿no? El Brexit que ha estado, bueno, que está todavía y todavía no se lleva a cabo. Pero aquí en Irlanda, cuando empezó a tener más forma el Brexit entre 2015 y 2016, obviamente la gran mayoría de los ciudadanos irlandeses los veían como una broma y, bueno, pues simplemente, pues no, estos ingleses y sus cosas, ellos sabrán. Pero hubo ciertos grupos aquí en Irlanda, por ejemplo, se creó el National Party, que es un partido, bueno, intentaba ser un partido político al que no les dejaron, de hecho, inscribirse, pero es un partido político de extrema derecha donde su idea de una Irlanda es una dictadura cristiana, por así decirlo, ¿no? Sabemos que en Irlanda el catolicismo es también, aparte, un elemento de identidad nacional en contra del protestantismo británico. Y bueno, en el norte, aún a día de hoy, de hecho, creo que he leído esta mañana que ha habido otro ataque a un autobús de una escuela católica por parte de los loyalists, que son los protestantes y los unionistas con el gobierno británico y demás. Entonces este grupo, el National Party, creó el Irexit, que era pues eso, ¿no? Intentar que Irlanda también saliese de la Unión Europea porque se estaba llenando de inmigrantes, en sus propias palabras. Obviamente esto cuando empezó nos lo tomábamos un poco a broma, pero empezamos a ver que empezaba a crecer y que cada vez hacían reuniones en hoteles y demás. Varias veces, bueno, les hemos reventado los actos casi siempre, pero en el último año, un año y pico o así, claro, la crisis económica que también está afectando en Irlanda, y luego ya el COVID, pero empezó un poco a tener más fuerza, a coger más fuerza, a implementar la idea de que los inmigrantes están viniendo a Irlanda y de que, según dicen ellos, los irlandeses son una minoría dentro de Irlanda y que cada vez hay más inmigrantes y demás. En los últimos meses y en el último año ha habido bastantes protestas del National Party, de estos tipos de conexiones, en las que obviamente Nigel Farage, el que llevaba el tema del Brexit en Reino Unido, vino aquí varias veces a dar sus charlas de por qué Irlanda tenía que salirse también de la Unión Europea y que por qué ya no estábamos, se anexionaba otra vez al Reino Unido porque era lo que hay que hacer, básicamente. Y así también se quitaba un poco el problema que hay con el norte, ¿no? Si toda Irlanda se anexiona al Reino Unido, ya no hay problema con la ocupación en el norte. Y esta es un poco su idea. Es curioso también porque esta gente, los de National Party,
los Yellow Vests también, ¿no? Que en Francia hace un par de años hubo el movimiento de los chalecos amarillos, que era unas protestas contra el neoliberalismo, los recortes y demás, pero que aquí en Irlanda se ha extrapolado a la extrema derecha. Una manera de proteger Irlanda en contra de este gobierno neoliberal, que obviamente es cierto, en Irlanda es un pequeño paraíso fiscal en Europa, donde las empresas pagan absolutamente nada de impuestos, mientras los ciudadanos pagamos entre el 22% y el 40% de impuestos. Y las empresas suelen pagar entre el 1 y el 15%. Es decir, yo pago más que una empresa y yo tengo el sueldo mínimo. Entonces, con estas ideas, ¿no? de la Irexit y demás, los grupos de extrema derecha británicos y los grupos de extrema derecha de los Loyalists en el norte empezaron a traer sus ideas y influir en Irlanda. De hecho, este sábado hay una protesta, bueno, ya era con la pandemia, se están mezclando con el COVID y las teorías del canon y demás, y bueno, es un poco lo que está pasando en Estados Unidos, en Irlanda también pasa, ¿no? Porque siempre está esa conexión con Estados Unidos que tienen los irlandeses. Y de hecho este sábado hay una manifestación bastante grande del National Party, en el que veremos a ver cómo va la cosa. Esa es un poco el resumen. Y en las investigaciones así que tenemos los grupos Antifa es que están recibiendo dinero de asociaciones y de movimientos de extrema derecha en Gran Bretaña. Y es muy curioso que esta gente siempre suele decir que Irlanda para los irlandeses, tomando esa frase de James Connolly, completamente malinterpretada, para decir que los inmigrantes no podemos estar aquí. Cuando James Connolly lo que decía es que Irlanda para los irlandeses, en el sentido de que el imperialismo británico y Reino Unido debería irse de Irlanda. Y ya paro. Esta pregunta para Marga. ¿Cuál fue el mecanismo que utilizó Lenin Moreno para colarse en la candidatura de Revolución Ciudadana y luego traicionar su programa? Bueno, a ver, Lenin Moreno no era un outsider. Lenin Moreno estuvo como vicepresidente del primer mandato de Rafael Correa y ocupó la vicepresidencia, sobre todo temas de asuntos sociales, lideró una misión que fue Manuela Espejo, que dio dignidad a muchísimas personas discapacitadas. Entonces, digamos que a priori no podríamos desconfiar de un perfil que ya estuvo dentro del proceso y que su gestión fue medianamente aceptable, y entonces digamos que no venía de fuera de la Revolución Ciudadana. Es cierto que en el segundo mandato él se va a quiebra y a representar a Ecuador ante la ONU. Después de analizar muchas veces y entender también que el cambio fue muy rápido, o sea, nada más llegar al gobierno, él empieza una hoja de ruta y eso no puede ser fruto de la casualidad. Entonces, viéndolo con perspectiva, ahora ya podríamos decir que en ese tiempo fue cooptado, y esto que puede sonar a teoría de la conspiración, ahí estableció alianzas con determinados actores que después le fueron claves a la hora de cambiarse de bando. Pero básicamente, ¿cómo consigue candidatos? Se articula una plataforma de asociaciones, algo muy, muy característico para posicionar a un candidato. Esto suele ocurrir en Ecuador con mucha frecuencia, cuando quieren posicionar a un candidato que no viene por la vía orgánica del partido o del movimiento o de la plataforma donde esté presente. Lo que suele hacer es utilizar este tipo de mecanismos como para ganar legitimidad y posicionarse, pero bueno, eso es un elemento que tampoco fue determinante, porque el principal fue que formó parte del proceso y que en teoría no debería haber ocurrido lo que ocurrió. Así que es muy difícil buscarle una explicación racional a este tipo de cuestiones, porque en realidad, repasando la historia, nos daremos cuenta que hay muchísimas personas que traicionaron los proyectos por los que fueron elegidos y traicionaron las causas por las que en teoría defendían
Así es que las únicas lecciones que podemos extraer es fortalecer la organización, construir poder popular, arraigarla siempre al pueblo, porque a pesar de que dejes de estar en el gobierno, siempre vas a necesitar que el pueblo esté listo para defender sus derechos en cualquier circunstancia. Esa es la lección más grande que nos pueden haber dejado en este proceso. Muchas gracias, Marga. Voy a hacer otra pregunta que no sé si va dirigida, creo que no va dirigida. Os la contestáis quien queráis. ¿Qué rol juega la monarquía borbónica como pata del imperialismo español en América Latina? Se habla mucho de las relaciones con Oriente Medio, pero no de su papel de agente comercial en Latinoamérica. No sé quién quiere contestar. Yo tengo la impresión, y ahí quizá Marga pueda desmentirme, que la monarquía en general en América Latina está muy mal vista, porque está, claro, automáticamente conectada a la conquista y a los procesos de independencia. Entonces, en general, la figura del monarca como tal, al menos en Chile, pesa muy poco. De hecho, no se aparece por Chile, porque sería un blanco muy fácil de criticar. En general, la característica del imperialismo español en América Latina, o al menos en Chile, es ser bastante más discreto de lo que es en otros países, o lo que hacen otros países en América Latina, ¿no? La monarquía o el imperialismo español no tira bombas en América Latina, pero sí ejerce de oficina comercial para las empresas que luego se acaban tirando bombas, ¿no? Directa o indirectamente. Pero en general tengo la impresión que, a diferencia de lo que significa con las monarquías saudita y de la región, donde conectan, ¿no?, la institución monárquica con la institución monárquica, en América Latina, en general, en los pueblos latinoamericanos, la monarquía les conecta automáticamente al proceso de independencia, ¿no? Entonces, en general no se aparece mucho, o al menos en Chile yo no lo he visto nunca, a ninguno, ni de la familia real. En República Dominicana parece que se va uno, pero aún no se sabe si se va para allá. Gracias, Héctor. Estaría muy, muy gracioso que se vaya a la República. ¿Quieres contestar algo de esto, Marga? Sí, nada, simplemente para darle un poco la razón. O sea, es más fácil conectar con los lugares donde tienes tus pares que donde no los tienes. Y en una república, bueno, pues no hay reyes. Entonces, efectivamente, ahí es difícil con ese nivel. Y en los pueblos, efectivamente, no tienen una buena lectura, una buena aceptación. Pero en el caso de Ecuador, por ejemplo, Lenín Moreno, cuando vino, se reunió con el rey, y él tan feliz y tan orgulloso de ese acontecimiento, que bueno, puedes reunir sin más, que no pasa nada, ¿sabes? En un contexto de relaciones internacionales con el mundo te puedes reunir, pero es que él lo hace desde una subordinación, como lo hizo con todo el país, ¿no? Cediendo la soberanía y relacionándote como si fuese una colonia. Eso básicamente sería un poco la aportación, porque sí, en grandes líneas estoy de acuerdo con él. Es más, tiene más que ver con el lavado de cara que se hace a las cuestiones comerciales y con el papel que juega como oficina comercial, que no es tampoco poca cosa, ¿no? Digamos que es la fórmula de intervención más directa que tienen, pero es que no hay que olvidarse que, bueno, pues el sentimiento de haber sido colonia pues sigue todavía muy presente en los pueblos de América Latina. Gracias, Marga. Voy a hacer una pregunta, pregunta para Héctor. Si nos puedes contar, preguntan por el canal, por el chat, si nos puedes contar un poco qué sucede en Colombia. Yo creo que es una pregunta bastante que tiene mucha miga. Bueno, yo hablo por lo que conozco desde Chile. Yo solo he visitado Colombia un par de veces por motivos personales, no políticos. Bueno, ¿qué no ocurre en Colombia en realidad, ¿no? Yo creo que es el ejemplo de un país que ha estado en conflicto desde la independencia realmente, ¿no? Un estado profundamente oligárquico, profundamente asesino. En general todos los estados son así, pero creo que en el caso de Colombia es mucho más evidente. Su máxima expresión en ese fenómeno, lo que significa el uribismo, ¿no?, que es el fascismo quizá más consolidado en la región, porque abarca todas las esferas de la sociedad, porque ha sido presidente en 2 periodos,
porque tiene grupos armados que están abiertamente vinculados a él y le responden a él como líder, ¿no? Las matanzas en las últimas semanas, obviamente, los últimos meses, obviamente responden justo. No, en general, yo creo que en América Latina, en general todos los países, con el respeto de no ser latinoamericano, pero sí vivir en un país de América Latina, creo que la dicotomía muchas veces no es izquierda o derecha, sino que la dicotomía es patria o colonia. Y por eso muchas veces se dan alianzas que desde Europa yo creo cuestan entenderlas, ¿no? Una alianza a frentes patrióticos y cosas por el estilo que de América Latina dice, bueno, pues este huevón es de derecha abiertamente, ¿no? ¿Qué hace una coalición de izquierda o qué hace apoyando según qué cosas, ¿no? Pero tiene que ver con esa concepción patriótica, ¿no? De estos sectores. Y en el caso de Colombia creo que es evidente, ¿no? Colombia ni siquiera es izquierda-derecha, es por la paz y la soberanía del país, que en general creo que es en toda América Latina. Recordemos que Panamá se lo roba a Estados Unidos a Colombia, ¿no? Abiertamente se lo roba para crear una colonia en el estado. Y que en el contrario, la pelea o la dicotomía sigue siendo esa, sumado al proceso de paz, ¿no? Donde hoy, por supuesto, está en peligro y España tiene cierta también influencia en ese proceso de paz. No es país garante del acuerdo, como por ejemplo si es Chile, pero obviamente las agencias de cooperación también ejercen la pata izquierda, que en Ecuador también conoce muy bien lo que significan esas ONGs internacionales, la pata izquierda del imperialismo y de la legitimización muchas veces de ese imperialismo, y que en Colombia también actúa, ¿no? Yo creo que en general, bueno, la historia de Colombia es bien trágica, un país en conflicto, pues eso, guerra civil constante, y a todos los niveles, no solo la guerrilla en el monte, ¿no? Sino es la violencia estructural que sufre la población colombiana y que genera, por ejemplo, que viva tanta gente de Colombia en España, ¿no? Muchos son de forma directa o indirecta producto del conflicto armado que no se pone fin. Muchas gracias por ese resumen, Néstor, que es bastante complicado resumir la situación de Colombia en tan pocos minutos. Vale, solo tenemos una pregunta más y es para Marga. Muy esclarecedora la advertencia que nos hace Marga sobre la lawfare. ¿Cómo podemos protegernos para evitar que acaben con el gobierno progresista español por esa vía? Regeneración de la justicia, proceso constituyente, ¿qué lecciones podemos aprender? Esta es muy interesante. Creo que también le voy a hacer esta misma pregunta a Héctor y ya cerramos. Perfecto. Pues si quieres empiezo disparando y diciendo que, bueno, pues que es bastante complejo. A ver, las lecciones que podemos ir extrayendo de los lugares donde se ha implementado. Es muy interesante entender que para que se puedan dar los procesos de lawfare o judicialización de la política, deben producirse previamente la instalación de unos marcos narrativos. Y ahí juegan un papel fundamental los medios de comunicación. La complicidad de los medios de comunicación no sería posible que se convirtiera mañana, como ocurre en la mayoría de los casos, para que luego esos políticos sean eliminados de la vida política mediante estos procesos. Entonces ahí hay que estar muy atentos a la instalación de estos relatos por parte de los medios de comunicación, y por eso digo que es tremendamente complejo, porque al final el monopolio de los medios de comunicación los tienen las grandes empresas, que ya son las que ponen sus intereses delante y van a poner siempre en la diana lo que más les interese. Luego, efectivamente, tiene que ver con otra cuestión, que es el rol de la justicia, y en este caso, bueno, ahora mismo la cuestión que nos pilla más de cerca es la reforma del Poder Judicial. Eso es una necesidad imperiosa, o sea, no se puede tener una justicia tan politizada y que sea el brazo judicial del proyecto político que en realidad sigue vigente desde hace muchísimos años, que es heredero de la dictadura, y por tanto aquí lo que tenemos que hacer es, para construir una democracia de calidad, es tener una justicia que realmente sea justa, ¿no? Y eso pasa porque no sea parcializada. Y luego hay otro elemento que me parece que es fundamental, y esto ya nos devuelve la tarea a nosotras como organización, es la construcción de un espacio amplio de Unidas Podemos, del espacio digo de Unidas Podemos porque al final es nuestras organizaciones de referencia, pero en realidad, para ser más concretas, si no hay pueblo defendiendo al gobierno, el gobierno se puede tumbar
con mucha facilidad, ¿no? Más en estos momentos en los que pues todo se mueve a golpe de medios, en los que ayer salía las noticias para el techo de gasto y enseguida estaban los medios desquiciados intentando decir que se iba a producir pues eso, la hecatombe mundial. Entonces hay que estar como muy pendientes de estos procesos, y para eso necesitamos pues mucho pueblo, mucha organización, y es algo que tenemos que revisarlo, porque encima en un contexto de pandemia pues tampoco es que tengamos capacidad para articular, y no es lo más recomendable que salgamos todas a las calles como locas, pero sí es verdad que necesitamos pensar o repensar cómo nos organizamos para poder hacer frente a estos escenarios que pueden darse más de una forma incluso que no nos demos cuenta hasta que no sea demasiado tarde. Por eso ya lo de mirar a América Latina, porque estas cosas ya están ensayadas y bueno, de todas formas sigamos en la pista a la gente como estuvo reunido con Almagro, o por ejemplo así, este tipo de gente de la derecha que tiene una relación muy estrecha con las derechas golpistas en América Latina, y nos daremos cuenta que ellos sí siguen muy de cerca lo que pasa allí, y no es de extrañar que extraigan esos procesos para implementarlos aquí. Así que extraer las conclusiones y estar muy pendientes del proceso. Muchas gracias, Marga. Pues la misma pregunta va para Héctor, porque me parece muy buena pregunta. Bueno, a mí también me parece muy buena pregunta por la actualidad que estamos viviendo también en el conjunto del Estado, ¿no? Respecto a esta persecución evidente, ¿no?, al vicepresidente. Ahora, yo tengo mis dudas respecto al concepto, y lo planteo también abiertamente, ¿no? Al menos de la concepción que tengo yo de la justicia como institución, ¿ya? O sea, a estas alturas, pensar que la justicia es imparcial, la justicia está hecha para que está hecha, para defender la propiedad de quien está hecha. La justicia como institución histórica, ¿me explico? Los tribunales, las prisiones, el cuerpo de seguridad, están hechos para defender a quien está hecho. Claro, me conflicto con la idea de lawfare, porque es evidente que es una judicialización de la política, en concreto en Ecuador, pero me explico, la justicia española es lo que es la justicia española. Y claro, ahora yo creo que hay que hacer un poco de autocrítica también como izquierda estatal. La justicia española ha tenido vacío, amplio, oscuro, para hacer lo que quiso durante muchos años en el País Vasco. Muchos años en el País Vasco. Y nosotros muchas veces nos subimos a comprender ese fenómeno, por lo que significaba también el conflicto en el País Vasco, no quiero desconocerlo. Pero también casos de tortura, el juez Garzón, ojo, el juez Garzón, ¿ya? Y lo que significa también, en fin, todo eso ocurrió en nuestro Estado con esta justicia. Y nosotros, pues quizá miramos un poquito para otro lado. Yo creo que hay que hacer autocrítica. Ahora ocurre con lo de Pablo Iglesias, pero joder, hace un año metieron presos a los líderes independentistas por subirse a un auto y están en la cárcel. Y no solo eso, sino que la acusación popular en el juicio a los líderes independentistas, sin ser yo independentista, era Vox. ¿Me explico? La acusación popular era, cuando tú comparas con Grecia, salvando las distancias, y en Grecia los acaban de condenar como organización criminal, salvando las distancias entre Amanecer Dorado y Vox, no en lo ideológico, sí en la presencia. Pero claro, es que la justicia española es lo que es. Y yo ahí comparto mucho con lo que plantea Margarita. Ya no es solo la justicia, sino es la justicia, son los medios de comunicación, es el ejército, es las fuerzas de seguridad, es todo un aparataje de la institución española que aún queda, y de tantos otros países de las dictaduras, que o tenemos la fuerza para, digamos, fortalecer a nuestros pueblos para que puedan enfrentarse a esos mecanismos de poder y de resistencia de las élites, o nos van a pasar por encima, por muchos ministros que tengamos, desgraciadamente. Entonces yo creo que la lección es esa. Claro, el lawfare lo aplican porque tienen la complicidad, como en las dictaduras cívicas y militares y de poder, para hacer todo ese tipo de prácticas, pero si nosotros no somos capaces de crear medios de comunicación alternativos, no somos capaces de movilizar y de conectar con la gente que recibe todos los días esa carga ideológica en su cabeza, si no somos finalmente capaces de generar poder popular, o como queramos llamarlo, pues este gobierno tiene muy poco margen
por muy buenos que sean nuestros dirigentes. Mi síntesis, pero hay que darle con más audios sirven precisamente para eso. O un pueblo detrás o vamos a perder directamente. Pero que vamos, que la justicia española pues es lo que es, ¿no? Y ahí yo creo que hay que hacer autocrítica, ¿no? Hacer autocrítica. Pues muchas gracias, Héctor. Comparto bastante tu análisis, la verdad. Al fin y al cabo, ¿no? La justicia y el Estado policial están para proteger los intereses del sistema en el que vivimos y, desgraciadamente, el sistema en el que vivimos, capitalismo, neoliberalismo, colonialismo, imperialismo. Pero sí, o sea, creo que tenemos que construir poder popular porque por mucho que estemos en el gobierno, pero no tenemos la fuerza en la calle, una situación un poco como ha pasado en tantos otros países que han tenido gobiernos progresistas, pero no han podido contrarrestar esas fuerzas del Estado, ¿no? Bueno, ya terminamos, que ya os dejo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Os quería hacer una última pregunta, pero esta es de mi colección. Si nos podíais recomendar, a mí, yo soy una apasionada de la lectura, si nos podríais recomendar algún libro, ¿no? Sobre, aunque sea no tiene por qué ser de la historia per se, pero algún libro importante de la historia de Chile, de la historia de Ecuador, que aunque sea un libro de poemas, un libro, una historieta, algo que sea propio de la cultura y de la historia y de estos procesos de revolución que se están viviendo. Os dejo pensar 2 segundos y os voy a recomendar de aquí de Irlanda, obviamente, a Bobby Sands, que fue un preso político y inició la huelga de hambre de 27 días que acabó con su vida, y esto hizo que demás presos políticos del IRA y republicanos irlandeses hicieran huelgas de hambre y pudieron volver a tener su condición de presos políticos y no la condición de criminales, que fue lo que hizo el Imperio Británico el Reino Unido, perdón, porque esto fue en los 70, tampoco fue hace tanto. Pero eso, Escritos desde la prisión, de Bobby Sands, es un libro además muy bonito porque son muchos poemas y la verdad es que Bobby tenía muy buena escritura y muy profundo. Así que os lo recomiendo si le podéis dar un vistazo. Y si tenéis algún libro para recomendarnos. Yo voy a hacer la recomendación de un autor, y tiene varios libros que son muy interesantes. Es Juan José Pasimiño, y ha escrito sobre el proceso constituyente, sobre la Revolución Juliana. En general, si queréis documentarte sobre cosas de Ecuador, es un historiador bastante interesante. Así que, bueno, pues os animo a explorar entre su amplia bibliografía el que más les guste. Gracias, Marga. ¿Y Héctor? Bueno, en Chile hay hartos autores, especialmente de la perspectiva transformadora, pero yo al menos le quiero recomendar un libro o un autor, un libro en concreto, que ahora hace un mes, si no me equivoco, salió película, que es Tengo miedo torero, que es de un militante revolucionario, comunista, por la liberación homosexual, que es Pedro Lemebel. Tiene también una bibliografía muy importante de la resistencia contra la dictadura desde la perspectiva de los colectivos LGTBI, un referente en este país. Y Tengo miedo torero, primero fue libro, muy buen libro, película quizá no tan buena, pero también la pueden ver, que es Tengo miedo torero. Pues muchísimas gracias. Y no, yo me los apunto, me los pillo enseguida, vamos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Creo que ha sido una de las charlas, hemos hecho charlas muy interesantes, pero esta me ha gustado muchísimo, especialmente porque además sois 2 compañeros, tanto de Izquierda Unida como de otros movimientos y demás, y nos habéis enseñado un montón. Yo he aprendido muchísimo hoy con vosotras y os lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por estar hoy. Y nada, yo creo que os voy a volver a llamar para otras charlas. Muchas gracias a vosotras, y nada, perdonad el cansancio, pero ya soy persona agotada hasta ahora. Muchas gracias, y nada, la lucha continúa. Sí, igual, gracias a la Federación, Nerea, Juan,
anda por los controles. Y nada, Margarita, mucha suerte en esa responsabilidad que asumes. Un placer, no nos conocíamos. Ahí cualquier cosa a disposición para seguir articulando. Un abrazo. Muchas gracias, Juan, compas, gracias. cuidaros. Y enhorabuena a las compas del exterior, que hacéis un currazo. Chao, Héctor, gracias. Nerea, Juan.